recurso hídrico en nuestro país, como son las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y el norte de Veraguas. Esto no es ninguna maravilla ni producto de una planificación de nadie. Simplemente es que la actividad está incentivada con alivios tributarios que pueden llegar hasta el 30% de lo obtenido a través de la generación. Incluso si la hidroeléctrica es lo suficientemente pequeña, si no me equivoco, genera menos 5 megawatts por lo menos, la misma puede venderle a través de contrato directo al Estado, sin necesidad de participar en acto público o licitación, siempre y cuando se conecte, por supuesto, a la línea de transmisión correspondiente. Existen distintos niveles de incentivos dependiendo de la generación que se va a obtener. Sin embargo, alivios fiscales en cuanto a la introducción de maquinaria, insumos o distintos tipos de materiales no es nada despreciable para empresas que son millonarias y que sus costos son también millonarios. Esto se extendió a normas específicas, como por ejemplo las de energía de biomasa o la Ley 42 del año 2011. Y también provocó un cambio legislativo en la Secretaría de Energía a través de la Ley 43 del mismo año. Por tanto, además de esto, la energía fotovoltaica y la energía eólica han recibido incentivos fiscales. En el caso de esta última, la eólica, no solamente para el empresario que vaya a generar la energía, sino también para aquel que decide invertir en la reparación de equipos propios de energía eólica, o quien decide invertir en la construcción de estos equipos de energía eólica. Por tanto, las energías renovables son las energías que están incentivadas en el país. Los incentivos para poder manejar la vida silvestre o para poder manejar el resto de la gestión ambiental no son de índole tributaria, no son de índole tampoco muy incentivadora, si es que me permiten el término, porque por ejemplo en la Ley de Vida Silvestre, la Ley 24 de 1995, sí se establece la posibilidad de que si te dedicas a la cría de vida silvestre y lo haces bien, con algún tipo de índice de especies que se pueden liberar al entorno, entonces el Ministerio de Ambiente te puede otorgar mayor cantidad de permisos para poder criar mayor cantidad de animales. Este incentivo, como ustedes habrán notado, no es de índole tributaria y por eso se encuentra, entre otras cosas, en el desuso. También existían incentivos para la reforestación, pero no para grandes empresas reforestadoras, sino para personas que tuvieran 5 hectáreas o menos de plantación. Esto sería a través de la Ley 58 de 1999. Esta norma incentivaba a los pequeños productores a reforestar sus fincas. Sin embargo, su fondo para poder ayudar a estos pequeños reforestadores dependía del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que en aquel tiempo estaba saludable y libre de toda polémica. Como recordarán los más ubicados en su propio tiempo, esa fue precisamente la época en que el Fondo Fiduciario sufrió una cantidad de abusos, los que a su vez llevaron la norma de las que le hablo al más descalabrante desuso. Es más, son normas que incluso ya pudieran pertenecer a la paleontología de la normativa ambiental, porque las mismas no se han usado en décadas y creo que incluso, sin temor a equivocarme, que las mismas no han sido invocadas. Para poder determinar entonces en la República de Panamá, que es que bueno, habrán tenido ustedes debates muy intensos y debates muy ilustrados sobre esta materia. Sin embargo, lo que yo tengo bajo la información que manejo es que Panamá sigue siendo un país con baja cultura tributaria, con baja tributación y con una falta de noción amplia de lo que significa un sistema tributario para un estado determinado. Así que en muy pocas cabezas cabe el utilizar el sistema tributario para poder gestionar el ambiente. Pero existe un eslabón perdido entre un tema y el otro.
el cual sí se está tratando en la materia administrativa al menos como un cometido para poder empezar a resolver este tema. Y sería la valoración de los recursos naturales. Como diría Naredo, no existe una ciencia particular sobre el manejo de los recursos naturales. Esta se dio de alguna manera dentro del derecho de hacienda pública, como dirían algunos autores como Whitaker, donde el Estado manejaba sus propios recursos de acuerdo a sus propios intereses, los intereses de todos. Y manifestaciones de ese derecho incluso están aquí en Panamá todavía. Sin embargo, el valorar de manera correcta los recursos naturales y el conocer no cuánto cuestan, sino cuánto valen para los ecosistemas y para la economía del país, pudieran ser un primer paso para poder utilizar el sistema tributario de manera favorable en cuanto a la gestión ambiental. Por ejemplo, cómo se tributaría si se contamina de manera menor a lo que dictaminan las normas de calidad ambiental, para el tema de aguas, para el tema de aire, para el tema de suelos, porque las normas de calidad son eso. Las normas de calidad ambiental determinan cuál es la contaminación permitida, que a su vez no causaría impactos significativos al ambiente. Por tanto, una norma de calidad ambiental, como por ejemplo la contenida en el Decreto Ejecutivo número 5 del año 2009 sobre fuentes fijas de contaminación, como las chimeneas de las termoeléctricas, por ejemplo, que deben cumplir con un parámetro. O, por ejemplo, la norma Copaní 35-2000, que es la que determina las descargas de agua en cuerpos superficiales o subterráneos de agua natural. Ellas tienen unos parámetros donde está la contaminación permitida, que es por supuesto la menos, y la contaminación prohibida, así como en otros países. Se supone que la contaminación prohibida no debe estar sujeta a ningún tipo de tributo. Esta está sujeta a sanciones administrativas o penales. Pero si se cumple con la normativa correspondiente, esto no pasa en Panamá, pero sería la tesis a defender. Si esto no ocurre y la empresa contamina menos o no contamina, entonces ahí comienza a contabilizar el incentivo tributario. Volviendo a otras jurisdicciones, especialmente la europea. En Europa, por ejemplo, tomemos como un ejemplo norte de España, puede ser Francia o puede ser Alemania. Los tributos ambientales forman parte de esquemas de programas de gobierno, especialmente en los países nórdicos, donde la reforma fiscal verde constituye de liberar de tributos las actividades que se quieren incentivar, las actividades que promueven el trabajo, que promueven la industria, que promueven la riqueza, y gravar aquellas conductas que son indeseables, por ejemplo, la contaminación ambiental. La normativa administrativa sigue teniendo su norma de calidad ambiental, pero si contaminas menos de lo que dice la norma a través de tecnología, entonces el tributo ya establecido que te grava se alivia. Y entre menos contamines, entonces más incentivo vas a tener. ¿Esto qué ha provocado? Que exista una carrera industrial por obtener la tecnología menos contaminante. Y esto favorece la economía y favorece la inventiva de los países. ¿Para qué sirven estos tributos? Estos tributos en su mayoría sirven para financiar las actividades de descontaminación, las plantas de tratamiento, en el caso de generación de energía por parte del Estado, por parte de los municipios. Prácticamente de mucho de lo que hablo, o casi todo, tiene que ver con el ámbito municipal, con el ámbito nacional secundariamente, pero en otros países, así como en nuestra propia Constitución dice que el municipio es el que provee los servicios públicos, también esto lo dice la Ley 106 de 1973, pero en la vida real ustedes no observan a ningún municipio proveyendo casi ningún tipo de servicios públicos, un servicio que sea respaldado por lo que sería la doctrina jurídica, sería el tema de las placas de vehículos y algún otro servicio que se me escape, el tema, y todavía está en la ley, los collares de los perros, etc. Sin embargo, como también ustedes pueden observar, la normativa infraconstitucional está llena
de instituciones que mordisquean potestades al municipio. Y aquí en Panamá, si salimos del hotel y le preguntamos a cualquier persona que si el municipio es el que los provee los servicios, ellos por supuesto que van a decir que absolutamente no, a pesar de que es algo que dice la ley en su texto, la ley 106 de 73 y la ley 55 del mismo año. Sin embargo, eso está ahí, en la normativa legal, contradiciendo las normas orgánicas que crean el IDAN, que crean la ASEP y que crean tantas otras instituciones que van mordisqueando esa competencia en particular. En otras latitudes es cierto que el municipio es el que provee los servicios y el que los orquesta. En aquellos países, igual que acá, el municipio está facultado para crear empresas municipales, incluso intermunicipales. El municipio, aquí en Panamá, en todo el país, puede asociarse con otros municipios y puede fomentar una empresa para dedicarse a distintos servicios. Quizá el servicio municipal que todavía nos queda un poco en la memoria, a punto de desvanecerse por el advenimiento de la Ley 51 del año 2010 que crea la Autoridad de Aseo, es precisamente el servicio de aseo urbano y domiciliario. Sin embargo, ni siquiera, miren que los instrumentos tributarios aquí en Panamá están tan deteriorados que esta institución, y así como los municipios que todavía administran este servicio, ni siquiera a nivel de tasa pueden sobrepasar, bueno, esto ustedes lo saben infinitamente mejor que yo, que la tasa es la contraprestación del servicio y la tasa de aseo a nivel municipal o la tasa de aseo en el Distrito de Panamá con la Autoridad de Aseo, la tasa del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. O sea, son ejemplos de tributos que tienen un eco de tributo ambiental porque estamos hablando de recursos naturales y estamos hablando de contaminación, pero que no son tratados a través de esa doctrina y por tanto fracasan. El principio de quien contamina paga no tiene ningún sentido en cuanto a las tasas administrativas que se dan en la gestión pública. Reflexionemos un poco. La tasa se supone que debe ser proporcional al servicio. Esto no es así porque las tasas que se dan aquí en Panamá en los servicios mencionados y otros más son tasas simbólicas, son tasas recaudatorias en el mejor de los casos y que no tienen nada que ver con ser extrafiscales, es decir, además de recaudatorias, acomodar las conductas de las personas. Ustedes, por lo menos de las personas distinguidas que están sentadas delante de mí, si por lo menos el caballero que está con la corbata naranja, él reduce su contaminación, él compra los tanques, esto es lo que siempre aconsejan los ecologistas, compran los tanques de alimento más grandes para que le dure mucho y así no comprar los tanques de alimentos más chiquitos para contaminar más. Cuando termina con ese tanque lo convierte en una maceta para las plantas. Cuando pues reutiliza, trata de no ensuciar o no comprar cosas que tengan mucho desperdicio y finalmente su bolsa de basura es de este tamaño. Si él vive en el barrio de Paitilla o si vive en el distrito, en el corregimiento de San Francisco, él va a pagar una tasa X. No importa si el vecino al lado tiene una bolsa de este tamaño o de mi tamaño de basura porque no le ha interesado nada ambiental, pagan la misma tasa de aseo. Nuestras tasas no incentivan a la descontaminación. Por eso es muy contradictorio que los municipios o que la misma autoridad de aseo, por una parte estén fomentando el reciclaje y por otro lado no estén ni siquiera mirando las tarifas en base al principio de quien contamina paga. El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, tiene tarifas que, a pesar de que son tasas para el servicio, ustedes saben que este instituto está subvencionado. La tasa entonces no funciona como mecanismo de acceso al recurso natural que es el agua potable, un recurso tratado de manera industrial, pero que sigue siendo en su origen agua cruda. Entonces, ¿cómo es posible que el IDAN mantenga una tarifa de grandes clientes para las empresas y para el gobierno, donde entre más agua consumes, más se te incentiva? Esto es al revés de quien contamina paga. El principio de que entre más utilizas el recurso natural, incluso en América Latina he visto algunas cosas y no estoy muy de acuerdo, de que hay un principio ambiental que el que usa los recursos paga. No, no es tanto así, es el que contamina paga siempre, es un solo principio general que puede tener muchas manifestaciones.
Sin embargo, lo que estoy tratando de transmitir es que la falta de utilización del sistema tributario, no solamente estoy hablando de impuestos, estoy hablando de tasas también, para poder incentivar una conducta no contaminante, en Panamá es un camino no explorado. Y aparentemente falta mucho tiempo para explorarlo, porque todavía la mayoría de los profesionales y las personas que nos gobiernan piensan que el tema de los desechos es llevar niños a botar papeles a contenedores que tengan una serie de colores. Esto es algo, pero tiene que formar parte de un sistema. Recuerden que el viejo adagio manifiesta que la basura de alguien es el tesoro de otro. La actividad de reciclaje en algunos insumos en Panamá funciona porque es un negocio y porque mueve la economía. Sin embargo, esto lo ha movilizado el sector privado. Esto no forma parte de las políticas públicas, a pesar de que el artículo 4 de la Ley General del Ambiente lo mandata a tener una política de reciclaje. Pero no tenemos esa visión todavía. Así que les dejo la inquietud de que no es solamente el alivio tributario para el gran contaminador potencial, sino también la utilización de la tasa en el servicio público. Volviendo al tema de los tributos ambientales y sus posibilidades, les estaba hablando de la valoración del recurso natural. Esto es necesario, porque como les decía, no es lo mismo el precio de mercado o no es lo mismo el costo de un lote con recursos naturales. No es lo mismo a lo que te vendan un animal en una tienda de mascotas que su valor para el ecosistema. Este valor ya existen herramientas para poderlo determinar. Y una vez que se valoren los mismos, es que se pudiera tener algún tipo de idea sobre lo que sería la tarifa a pagar en cuanto a un impuesto. En los hechos imponibles, aquí por supuesto sería en principio contaminar. Lo que ocurre en los países que tienen la reforma fiscal verde es que mientras incentivan las actividades que tienen que ver con la generación de empleo, desincentivan la contaminación, pero con una índole de orientar la conducta del agente contaminante, de modo tal que éste se desvíe de la contaminación y que busque la manera, siempre para el beneficio económico, con una carga social y ambiental, buscar las mejores tecnologías para contaminar menos. ¿Quién recauda el tributo? Lo recauda normalmente los municipios de la circunscripción a la cual pertenece aquella empresa. ¿Y en qué utiliza o en qué invierte finalmente el municipio aquel tributo? En utilizar las tecnologías que les corresponden para descontaminar y proveer los servicios públicos de agua reutilizada, de agua potable, de alcantarillado sanitario y otros servicios como por ejemplo la recolección de desechos. Como les decía, la buena disposición de los desechos que van desde su propia disposición, recolección, transporte y disposición final, no son solamente actos individuales con que haya una feria y gente muy simpática ponga a los niños a reciclar, o que después haya un programa en Betania, basura cero, o como vaya a llamarse, o que después alguna empresa ponga unos tanques de colores en un área, o que el Ministerio de Ambiente haga lo mismo. Esto no, tiene que ser un sistema. Y como es una situación económica, igualmente la idea está que las vertientes económicas del derecho, por ejemplo el derecho tributario, pueda tener un papel preponderante en esto, porque el sistema contaminante es también un sistema de perversión económica. Tirar la basura al agua o tirar la basura a la calle es finalmente más barato para quien la vierte, pero como diría Alfred Pigou, esta externalidad negativa finalmente la tiene que asumir todo el Estado, y no solamente el gobierno, que es el que lo dirige, sino también el otro elemento del Estado que corresponde, el cual se llama población, y es lo que está ocurriendo en todo el país por una falta de creatividad de utilizar distintos métodos para poder gestionar nuestro medio ambiente. Los métodos represivos no necesariamente deben desaparecer, porque incluso estos tienen sus propios problemas de aplicabilidad en nuestra nación. Sin embargo, existe la necesidad de complementar los mismos
con medidas de incentivo y medidas que sean cónsonas con la necesidad de financiar las obras públicas que requieren grandes cantidades de dineros para poder descontaminar. Les doy un ejemplo. El programa de saneamiento de Bahía de Panamá, que se llama ahora Saneamiento de Panamá. Este no se nutre de las mismas contribuciones de nosotros que contaminamos, a cierto modo por los impuestos y la generalidad del impuesto, pero básicamente es dinero prestado de una manera blanda, en parte dinero donado, es decir, algo que no tiene absolutamente nada que ver con el nivel contaminante de nosotros mismos. Así que el principio de quien contamina paga no se está utilizando. Ya está aproximándose el momento de concluir y sí quisiera poder hilar estas ideas que he intentado transmitirles durante la tarde. En primer lugar, la normativa ambiental de gestión del ambiente, porque el ambiente se protege, el ambiente se usa, es decir, se gestiona. No podemos ser extremistas en uno y en el otro, hay que ser armónicos y hay que gestionarlo. Esto no solamente se gestiona con buena voluntad, esto también se gestiona a través de un sistema económico saludable. El Estado debe recaudar porque esta gestión pública, a su vez, tenga las posibilidades de realmente hacer algo con respecto a este medio ambiente que tenemos, ya sea natural, construido o rural. Para hacer esto, el Estado requiere de un sistema tributario saludable y moderno, que no solamente recaude, sino que también sirva para incentivar conductas hacia la gestión ambiental. Estos tributos extrafiscales no son lo mismo que los tributos al alcohol, no son los mismos que los tributos al tabaco. Esos son tributos recaudatorios, porque el que tiene aquellos problemas o el que tiene aquellas enfermedades o el que tiene aquel pasatiempo, hobby, gusto o lo que sea, no deja de hacerlo. Lo contrario, lo sigue haciendo y contribuye más al fisco. Estos no son tributos extrafiscales que acomodan la conducta de nadie. Estos son tributos recaudatorios. Los tributos extrafiscales son los que realmente logran provocar, no solamente por su efecto, sino por su diseño, porque es que tienen que ser diseñados así, para provocar una externalidad positiva y que la gente contaminante asuma su contaminación y que no la traslade a otro actor que sería alguna parte del Estado. En Panamá se han utilizado algunos atisbos de incentivo para la industria, especialmente para la industria energética. Para los bosques, toda vez que son todavía una actividad comercial. Sin embargo, se da la externalidad negativa de que existen cobertura vegetal y existen los llamados negocios verdes productos de la gestión forestal. Y esto está muy bien. Lo que propondría entonces es lo siguiente: madurar este sistema tributario hacia el impuesto extrafiscal. No solamente en materia de impuestos, en materia de tasas también. Los municipios no solamente deben mejorar su capacidad recaudatoria, sino también su capacidad, su ingenuidad, como dicen en Norteamérica, su creatividad para poder emplear esquemas que les ayuden a financiar los servicios que siempre han tenido que dar. Cuando se crea la autoridad de aseo con la ley 51 de 2010, me atrevería a apostar de que no se ha pasado por un esquema cónsono ni correcto de financiación de aquella misma actividad de la autoridad de aseo, de su gestión de día a día, más allá del pedazo o el trozo de presupuesto que le correspondería. Porque una entidad que se trata de servicios y que no puede cobrar una tasa correspondiente, es una entidad destinada a la quiebra, como está el IDAN. Así que estos temas ambientales, cuando los observamos en las noticias o los leemos en los periódicos, o escuchamos a la gente quejarse, y en otras partes del mundo se han dado y en otras partes del mundo se han logrado gestionar, no sin dificultad, no sin desafíos, porque existen muchos impuestos recaudatorios disfrazados de ambientales. Existen muchos sistemas jurídicos, especialmente locales. Acá me estaría acordando de Islas Canarias, un impuesto que era para actividades